Bienvenidos. Hoy hablamos de El piano. En 1993, medio mundo bailaba el What is Love de Hathaway o compraba discos de Nirvana. Sin embargo, el verdadero fenómeno en las tiendas de discos fue su banda sonora. Su música clásica minimalista vendió más de 3 millones de copias. Un logro increíble para un drama de época ambientado en 1850, donde además la protagonista es muda. Durante el rodaje, muchos dudaban de que una historia tan íntima funcionara. Jane Campion tuvo que pelear cada decisión, desde el desenlace final de la cinta hasta ese tono húmedo y sombrío de la puesta en escena. ¿Cómo es posible que una película casi sin diálogos resuene hoy tan fuerte? Pues la respuesta es mucho más física y violenta de lo que parece. Estrenada en 1993, El piano fue escrita y dirigida por la neozelandesa Jane Campion. Con un presupuesto modesto, la película sorprendió al mundo al recaudar más de 40 millones de dólares. El reparto principal estuvo encabezado por Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill y una jovencísima Anna Paquin. Como curiosidad, Hunter no solo interpretó a la protagonista muda, sino que ella misma tocó cada nota que se escucha en la pantalla. Al haber estudiado piano desde niña, exigió por contrato interpretar las piezas para dar realismo a sus escenas. Por su parte, Paquin, de solo 9 años, llegó a la audición casi de casualidad acompañando a su hermana mayor. Acabó quedándose con el papel y, meses después, con un premio Oscar. Estas cuestiones humanas explican por qué la producción se siente tan viva y alejada de las típicas fórmulas de estudio de la época. Estamos ante la historia de una mujer escocesa que es enviada junto a su hija a la salvaje Nueva Zelanda del siglo XIX para un matrimonio concertado. Su único vínculo con el mundo es un piano. Sin embargo, su nuevo esposo, un hombre pragmático y frío, decide abandonarlo en la playa por considerarlo un estorbo inútil. Para recuperarlo, ella acepta un pacto incómodo con un vecino analfabeto y solitario. El trato consiste en ir ganando teclas a cambio de concesiones físicas cada vez más íntimas. Por cierto, dejar un piano de cola expuesto a la marea alta de una playa neozelandesa y esperar que siga afinado roza el milagro de la carpintería. Pero claro, estamos en el cine. No dejes que el mal tiempo te arruine una buena historia. Es mejor sumergirse en un viaje donde el deseo se negocia nota a nota. El guión destaca porque trata las palabras como un obstáculo y no como una solución. Campion logra que sintamos la frustración de un entorno donde la comunicación verbal es estéril. Para muchos espectadores, el relato pasa con naturalidad de un drama histórico a un thriller de tensión psicológica. Sin embargo, existe cierta discusión sobre la evolución de la relación entre la protagonista, Ada, y Baines, el vecino analfabeto con el que hace el trato. Algunos analistas señalan que el paso del chantaje inicial al afecto mutuo resulta demasiado abrupto e incluso roza dinámicas que hoy en día serían difíciles de digerir. Aún así, la mayoría del público coincide en que la fuerza del texto no reside en la lógica de las acciones, sino en la tensión de lo no dicho. El guión funciona porque nos obliga a descifrar los gestos, lo que convierte al espectador en un participante activo de la trama. Y es justo aquí donde encontramos la respuesta a la pregunta del principio. ¿Por qué esta película suena hoy tan fuerte, casi sin diálogos? Porque Jane Campion entendió que las palabras se olvidan, pero la tensión de lo reprimido se te clava en el cuerpo. El silencio en esta cinta no es la ausencia de sonido, es un grito contenido que el espectador no puede esquivar. La presencia de Jane Campion se nota en lo extremadamente táctil que resulta cada plano. No estamos ante un drama victoriano limpio y educado. Jane Campion decidió canalizar su Werner Herzog interior. Obligó al equipo a rodar bajo una lluvia constante y sobre un barro denso. Odiaba las películas de época perfectas y quería que el peso del lodo y el cansancio fueran reales. Ese agotamiento físico de los actores se transmite directamente a la pantalla. Para el espectador, la incomodidad de los personajes no es fingida. Se siente en la ropa pesada y en la humedad constante. La cámara no solo observa, sino que parece acariciar los objetos. Detalles como un dedo asomando por un calcetín roto o el roce de las manos sobre la madera generan una intimidad casi invasiva. Es una dirección que prefiere la textura de la piel y la hostilidad del paisaje antes que la perfección histórica de los decorados.
Jolly Hunter ofrece una actuación memorable, y eso que ni siquiera era la primera opción. Durante las pruebas de selección se contemplaron perfiles muy distintos, entre ellos actrices como Angelica Houston o Jennifer Jason Leigh. De hecho, cuando Hunter se presentó a la audición, la directora dudó por su 1,57 m de estatura, pero bastó una audición completamente muda para que su intensidad salvaje dinamitara los planes iniciales y obligara a reescribir todo el personaje a su medida. Sin pronunciar palabra, transmite una voluntad implacable mediante su mirada y una rigidez corporal casi militar. Curiosamente, ella misma diseñó parte de la lengua de signos que utiliza en el filme. A su lado, Harvey Keitel, quien da vida al rústico vecino, sorprende con una vulnerabilidad física inusual, alejada de sus habituales papeles de tipo duro en las primeras películas de Scorsese. Aunque una parte de la crítica dudaba de su encaje en un drama de época, su química con Hunter funciona gracias a que no es inmediata, sino torpe y progresiva. Sam Neill, en el papel del frío esposo de Ada, evita caer en el cliché del villano plano. Su personaje es en realidad un hombre superado por las circunstancias y atrapado en sus propias limitaciones emocionales. Por último, la frescura de una jovencísima Anna Paquin aporta el contrapunto perfecto. Mucho antes de saltar a la fama en la saga X-Men, la actriz logró aquí que el tono de la película no cayera en una solemnidad excesiva. El apartado técnico de la película está dominado por la banda sonora de Michael Nyman. Su música no acompaña a las imágenes, es la voz real de la protagonista. Cuando Ada toca, el espectador no solo escucha melodías, sino que accede directamente a su mente. Nyman había escrito piezas más sencillas originalmente, pero al descubrir la destreza de Hunter al piano, complicó las partituras para que la actriz pudiera lucirse. Y aquí viene la trampa maquiavélica de Hollywood. A pesar de vender millones de discos, la Academia dejó a Nyman sin nominación al Oscar. Se agarraron a la letra pequeña para tenderle una emboscada técnica. Alegaron que la música no era 100% original por basarse en el folclore escocés. Una artimaña de despacho impecable para quitarse de encima la banda sonora del año, o para muchos, de la década. Visualmente, destaca una tonalidad fría, dominada por azules y verdes. El director de fotografía, Stuart Drybrook, utilizó filtros especiales para emular las primeras fotografías del siglo XIX. Esto produce en el espectador la sensación de estar contemplando un daguerrotipo húmedo y antiguo que de repente ha cobrado vida ante sus ojos de forma casi milagrosa. Aunque a menudo se etiqueta a la película como un simple relato de liberación femenina, una lectura más matizada sugiere algo distinto. La obra plantea que el deseo es una fuerza caótica que no siempre nos hace libres, sino que puede llegar a destruirnos. Mientras que el gran público suele recordar la historia por su vertiente romántica, la crítica especializada valora su análisis sobre el choque cultural. Muestra cómo los colonos europeos intentaron imponer su rigidez mental sobre un territorio salvaje que escapaba a su control. Al final, la película no ofrece respuestas sencillas sobre el amor o la libertad. Es más bien una exploración de lo que ocurre cuando decidimos reclamar nuestra propia voz en un mundo diseñado para mantenernos en silencio. En su estreno, el piano causó un impacto inmediato. Gracias a ella, Jane Campion se convirtió en la primera cineasta en recibir en solitario la Palma de Oro en Cannes, además de sumar 3 premios Oscar. Su valoración ha crecido con los años. Hoy se consolida como un referente del cine independiente que demostró que la sensibilidad y el éxito de masas no son excluyentes. Su influencia es visible en los dramas de época contemporáneos que hoy prefieren el realismo físico y sucio antes que la estilización clásica. La película nos enseña que las pasiones más profundas no necesitan explicarse para ser comprendidas. Una lección de narrativa que demuestra que las mejores historias se disfrutan cuando se descubren sin prisa, casi tecla a tecla.